Hola, mi nombre es Adrián Calderón Carpio, matrícula 100-665-847. A continuación estaré poniendo un cuestionario de la materia de cartografía del profesor Gregorio. En base a la lectura del documento Introducción a la Cartografía Temática, favor contestar a la siguiente pregunta. La pregunta número 1. ¿Cuál es el objetivo de la cartografía? El objetivo es representar los elementos de la superficie terrestre o los fenómenos que ocurren sobre esta mediante mapas. La siguiente pregunta dice: la cartografía es una herramienta de trabajo exclusivo de los ingenieros, agrimensores y geógrafos. No, porque es una herramienta que la pueden usar los profesionales como biólogos, agrónomos, ingenieros de monte, expertos en catastro, climatólogos y demás profesionales que estén relacionados con la ciencia de la Tierra. La siguiente pregunta dice: ¿podemos decir que un mapa topográfico es un mapa temático? No, porque los mapas topográficos están excluidos de los mapas temáticos. La siguiente pregunta dice: ¿cuáles elementos se pueden encontrar representados en un mapa topográfico? Los mapas topográficos o de propósito general es aquel que representa gráficamente los principales elementos que conforman la superficie de la Tierra, tales como las vías de comunicación, entidades de población, hidrografía y el relieve, definido una precisión adecuada a la escala. La quinta pregunta dice: ¿cómo pueden definir un mapa temático? Son aquellos mapas que muestran las características estructurales de la distribución espacial de un fenómeno geográfico. La siguiente pregunta dice: ¿qué se debe tomar en cuenta para definir la funcionalidad de un mapa? Hay que tener en cuenta que el mecanismo de percepción de la información varía con la edad, el nivel cultural y la condición física de la persona. La pregunta número 7 dice: ¿cuáles factores pueden influir en los mecanismos de percepción de la información de un mapa? Bueno, pueden influir los colores vivos y dibujos y figuras de la llanura, figuras de la fauna llamativas para los adultos. Podrían utilizarse algunos fragmentos de paisaje, colores más sombríos. La siguiente pregunta dice: ¿qué tipo de geometría se utiliza en un mapa para representar los fenómenos de la naturaleza? Se representa de tres formas: desde el punto de vista geométrico, según la naturaleza del fenómeno, mediante puntos, líneas o superficie. Por ejemplo, una estación meteorológica o un pozo profundo pueden representarse por un punto. La pregunta número 9 dice: ¿cuáles son los elementos básicos de un mapa? Están conformados por los siguientes elementos: título de mapa, formato, leyenda, escala del mapa, fuente cartográfica y autoría. La siguiente pregunta dice: ¿cuáles elementos de los mapas nos ayudan a entender la temática o fenómeno que se están representando en el mapa? El título, la leyenda, escala, símbolos, colores, curva de nivel o isólogas.
La siguiente pregunta dice, ¿cuál elemento del mapa está relacionado con el nivel de detalle que se persigue representar la información? La escala del mapa debe estar siempre representada en el mapa, sea en forma geográfica, numérica o en ambos. La pregunta número 12 dice, ¿cómo pueden definir un mapa cualitativo? Pueden ser de puntos, líneas o de superficies. La pregunta número 13 dice, ¿cómo pueden definir un mapa cuantitativo? Los mapas cuantitativos informan sobre los cambios de una variable, atendiendo a criterios de cantidad. Son muy utilizados para representar temas que impliquen el uso de información estadística referida a un contexto espacial, y son una excelente herramienta como instrumento de apoyo a la decisión de planeamiento y control del territorio. La pregunta número 14 dice, ¿qué diferencia podemos encontrar en un mapa cualitativo de puntos y un mapa cuantitativo de puntos? Un mapa cualitativo de puntos muestra la ubicación de características o fenómenos sin enfocarse en la cantidad, usando puntos uniformes para representar la presencia de algo en diferentes lugares. En cambio, un mapa cuantitativo de puntos representa la cantidad o densidad de un fenómeno donde cada indica una cantidad específica. La pregunta número 15 dice, ¿cómo usted define un mapa de isolíneas? Como aquellos que determinan sobre un espacio líneas con valores iguales para variables. La pregunta número 16 dice, ¿cuál es la variable que se representa en un mapa de isopiezas? La profundidad de un acuífero, capa o estrato inferior del suelo saturado del agua. La pregunta número 17 dice, ¿cuáles diferencias usted puede destacar de los planos, mapas y croquis? El plano es el despliegue de información mediante el diseño que se tiene o se va a ejecutar en determinado proyecto. El mapa, por otro lado, es la representación cartográfica de un lugar mediante el uso de signos convencionales. Tiende a ocupar cualquier área, pero no es estricto en relación con la información a aportar. Y el croquis suele ser un dibujo o diseño que perfila una idea no consolidada. Se usa principalmente para bocetear un proyecto y se reduce casi siempre a un pequeño contexto.